Ya, voy a compartir entonces el PPT para que lo veamos. Como les digo, el PPT creo que es el más corto que he hecho, el que menos contenido tiene. Pero esencialmente es porque, como les digo, tienen que reconocer ciertas cosas particulares, ciertas cosas específicas. Por si acaso, he tenido problemas con mi internet, así que si se cae, se debería reconectar, pero me escriben por el WhatsApp en caso que, por ejemplo, noten que está muy inestable la red o que simplemente se me corte. Y no son ustedes, lo más seguro es que sea yo. ¿Ya? No, ha estado Dale. esta semana, la semana pasada y esta semana ha estado horrible con el internet. Lamentablemente BTR no se caracteriza por su servicio muy fluido últimamente. Otras veces no he tenido ni un problema, pero actualmente ha estado bastante congestionado. Ya, entonces, ¿qué vimos en la clase pasada? Vimos membrana, ¿ya? Vimos la composición y la función de la membrana, la estructura, la organización y la función que tiene. Recordemos que la membrana plasmática la van a encontrar prácticamente en todas las células, ¿ya? Todas las células tienen membrana de una u otra forma. Pueden tener componentes adicionales en la cara externa de la membrana, como en las células vegetales, que está compuesta por celulosa, o la pared de peptidoglicano que tienen las bacterias, que es mucho más específica en ese sentido, ¿ya? A diferencia de nosotros los animales que no tenemos ninguna protección, ninguna estructura que nos proteja, a lo más podrían tener ciertas células muy específicas como la célula ósea o las células cartilaginosas, que su composición es levemente diferente, ¿ya? Tenemos que tener claro que la membrana tiene una bicapa de fosfolípidos, que es la matriz, es la base, la estructura principal. Pregunta. Ahí. Dale. Entonces, la función principal de los lípidos es formar membrana. Esa es la Claro, principal función. justamente es el componente, es el principal componente de las membranas biológicas que les puede aparecer Mm. también de esa forma. ¿Ah? Los lípidos, los fosfolípidos, para ser más específicos, son los principales componentes de las membranas celulares, membranas biológicas. Les puede aparecer con los dos términos y está haciendo referencia a lo mismo. ¿Ya? Pero si me preguntan la función principal de los lípidos, porque también puede estar la opción de fuente de energía secundaria Claro, fuente de energía secundaria o de o a reserva largo plazo. energética, que también es válido. Pero la principal es formar las Sí. membranas biológicas. Sí, las membranas biológicas. Más que, porque piensa que todas las células, sin excepción alguna, están compuestas por fosfolípidos. ¿Ya? Todos tienen una membrana fosfolipídica, todas, sin excepción. En cambio, son solo las aves y los mamíferos que utilizan a los lípidos como reserva ¿Aló? energética. Ahí Entonces, está. ahí podría ser que se me caiga el internet, ¿ven? Que tengo conexión inestable. Sí, Ya bueno, puede que se me dale nomás. entrecorte y no se caiga, que también me ha pasado. Ya, entonces por último ahí me escriben en el chat y me avisan, o me escriben al WhatsApp para avisarme que anda inestable. ¿Ya? ¿Qué le estaba diciendo yo? Que los mamíferos y las aves son lógicamente un grupo muy reducido que utiliza los lípidos como una reserva. Por lo tanto, no es su principal función en ese caso, sino que principalmente es la de ser componente de las membranas celulares. ¿Ya? Las proteínas entregan la capacidad de la fluidez a la membrana, lo que hacen esencialmente es permitir el transporte de moléculas, ya un poco de una forma un poco más específica. Identifican sustancias químicas también, esa es otra función de las proteínas. Y los carbohidratos que forman el glucocálix, que se encuentran en la cara externa, siempre hacia afuera, nunca hacia adentro, de la membrana plasmática. Ya los carbohidratos siempre se van a encontrar hacia afuera, ya en las membranas, ya sea vegetal, formando esta pared de celulosa, o el glucocálix, como les dije yo, que forman en las membranas animales. Ya, de aquí para adelante siempre vamos a tratar de hablar de células animales y yo le voy a tratar de especificar cuando estemos hablando de otro tipo de células. ¿Ya? Función de transporte, dos transportes, pasivo y activo. Pasivo no gasta energía, el activo sí gasta energía y siempre se realiza por proteínas de membrana. En el pasivo no necesariamente va a ocurrir eso. El pasivo puede ser o por la bicapa fosfolipídica o por las proteínas, nunca por los carbohidratos, ¿ya? O por otro componente. Normalmente o las moléculas pasan por los fosfolípidos, ¿ya? Y tienen que ser afines a los lípidos, tienen que ser muy pequeños, tienen que disolver el lípido en cierta forma, o pasar por las proteínas de membrana y es todo lo contrario, son moléculas o muy grandes o que tienen una carga eléctrica, una carga polar definida, ¿ya?
Dos tipos de transporte pasivo, la difusión, la osmosis la vimos como el transporte del agua, cuando vimos los equilibrios, ya recuerden, de una zona de más a una zona de menos. La difusión simple y facilitada. La difusión simple, como les digo, ocurre por los fosfolípidos y la facilitada por las proteínas como los canales iónicos. Y en el transporte activo teníamos los carriers y teníamos estas vesículas que en cierta forma activan un proceso de endocitosis en algunos casos, y que siempre gastaban energía porque se perdía una pequeña porción de la membrana plasmática para comer, por ejemplo, en el caso de las células animales. Los vegetales no hacen endocitosis, por cierto, eso no me acuerdo si se los dije en la clase pasada. ¿Por qué? Porque los vegetales tienen la pared celular que le impide hacer la endocitosis, ¿ya? Los animales no lo tenemos, entonces para nosotros es súper sencillo poder llegar y comer algo perdiendo una porción de la membrana. Ahí teníamos entonces las proteínas que podían, o las moléculas que podían pasar por proteínas específicas, moléculas grandes, por ejemplo, que tenían que pasar también por alguna proteína, o que eran repelidas porque no podían pasar por, y ahí teníamos una molécula más pequeña que lógicamente pasa por la bicapa fosfolipídica, de forma directa, ¿ya? Y lógicamente, si es de una zona de más a una zona de menos, no se va a gastar energía. Ya, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver cómo funcionan, más que la enzima, vamos a ver cómo funciona la respiración y el metabolismo de las células. ¿Ya? Ya, a ver, ¿qué tenemos que tener claro con esto? Como les digo, tienen que conocer y reconocer el macro del proceso, no los subprocesos ni las reacciones químicas muy específicas, tienen que reconocerlas a grandes rasgos, nada más. ¿Ya? En este caso, lo que tenemos que saber es que la respiración celular se viene o se lleva a cabo tanto en el citoplasma de las células, de todas las células sin excepción, tanto procariontes como eucariontes hacen respiración celular, ¿ya? El procarionte, el proceso de respiración es más sencillo, pero lo realizan igual, y las células animales y vegetales realizan el proceso de respiración de una manera muy similar. En ese caso, tanto animales como vegetales hacen los procesos que les voy a explicar hoy día. Lo que pasa es que los vegetales añaden el proceso de fotosíntesis, ¿ya? Entonces, esa es como otra etapa, es como la otra mitad de ellos. Nosotros nos ahorramos la fotosíntesis y nos comemos a los que hacen fotosíntesis, una cosa así, es más sencillo, ¿ya? ¿Qué tenemos que tener claro? Aquí tenemos que tener claro que la molécula de glucosa es la clave que activa toda la respiración celular, ¿ya? Y que lógicamente se degrada en el citoplasma, ya sea para todas las células, bacterias, animales y vegetales. Para nosotros lo mismo, ¿ya? Y la mitocondria, y ahí aparece la mitocondria también como exclusivo para las células animales y vegetales, y no para los procariontes, no para las bacterias, porque ellas no tienen organelos, ¿ya? Y por ende va a generar mucha más energía el proceso que se realiza en la mitocondria que el que se realiza en el citoplasma. Y de ahí aparecen dos divisiones. Dime. ¿Cómo compensan las células procariontes? Porque ellos también necesitan obtener Muy sencillo. energía. Claro, necesitan energía, pero también como su metabolismo es más simple, también requieren menos energía que nosotros. Ya. ¿Ya? De hecho, un procarionte puede ocupar un tercio, incluso un cuarto de la energía que ocupa un eucarionte para mantenerse funcionando una hora, ¿ya? Entonces, es muy poca la energía que usa un procarionte en comparación con la célula eucarionte, que tiene un montón de organelos que mantener energéticamente, ¿ya? Piensa que el retículo endoplasmático para fabricar las proteínas va a gastar energía. Para sintetizar lípidos también va a gastar energía, o para poder activar las bombas necesarias para compensarse en la membrana plasmática, cada bomba va a gastar una molécula de ATP, entonces es muchísimo gasto energético, ¿ya? Para el caso de la célula eucarionte animal y vegetal. El animal gasta más energía que el vegetal si tuviéramos que hacer ahí una separación, ¿ya? El vegetal es al tener un metabolismo más lento, también sus procesos fisiológicos son un poco más lentos, ¿ya? Al plazo pueden gastar una gran cantidad de energía, pero lógicamente el animal va a gastar más energía que el vegetal porque es más rápido, es más dinámico, ¿ya? Hay que entender también que la respiración celular se divide, como les decía yo, en dos grandes procesos. Los procesos aeróbicos, que consumen oxígeno y que por ende generan mucha energía, como en el caso de los procesos que se van a llevar a cabo en la mitocondria, y los procesos anaeróbicos, ¿ya? Y los procesos anaeróbicos no son eficientes.
son procesos activadores, pero no son eficientes, se llevan a cabo como un vestigio evolutivo en cierta forma. Los procariontes, de hecho la gran mayoría de los procariontes, y creo que lo mencionamos en algún momento, ellos son anaeróbicos, ¿ya? No consumen oxígeno y viven en ambientes en donde no hay oxígeno, ¿ya? Por ende son capaces de poblar en grandes cantidades el planeta Tierra, ¿ya? Y consumen glucosa, ya de forma anaeróbica, no la van a oxidar como las células eucariontes, que lógicamente son capaces de oxidarla. Por O lo sea, tanto, la solo realizan respiración, glucólisis. ¿Las células procariontes solo realizarían glucólisis? claro, justamente, van a hacer Ya, solo la dale. glucólisis y otros procesos adicionales que yo les voy a especificar, pero siempre son anaeróbicos, ¿ya? Nunca son Ya. aeróbicos. Salvo que sea una bacteria un poco más compleja como alguna eubacteria, pero ahí son casos muy puntuales, ya que posiblemente en la PCU ni se las pregunten, porque estaríamos hablando de una exclusividad del reino protista, ¿ya? Y no le hacen esa diferenciación en las pruebas de selección, o por lo menos yo nunca he visto preguntas exclusivas del reino fungi, por ejemplo, o del reino protista. Siempre se los podrían mencionar, ¿ya? Pero nunca les van a hacer una pregunta. El tercer tipo de eubacteria que apareció en el planeta Tierra durante el Cámbrico, no, esas cuestiones posiblemente no van a entrar. ¿Ya? Perfecto. Ya, vamos entonces, vamos a la primera, que es la más simple, la más bonita, por así decirlo, y que son los procesos aeróbicos. Bueno, ahí aparece esencialmente. Existen dos tipos de respiración celular, las anaeróbicas y las aeróbicas. ¿Qué significa anaeróbico? Significa que no consume oxígeno, y que el aeróbico es todo lo contrario, sí consume oxígeno, ¿ya? Todas las células, ya sea animales, vegetales y bacterias, procariontes, realizan procesos anaeróbicos, ¿ya? Nosotros también realizamos procesos anaeróbicos. De hecho, que tú, Alejandro, me lo habías preguntado la semana pasada. Si nosotros contenemos la respiración, somos capaces de subsistir hasta cierto punto, ¿ya? Y posiblemente después de muertos, nosotros como organismo, nuestras células sigan funcionando por un pequeño momento o durante un breve instante, ya unas 4 o 5 horas, y posiblemente incluso algunas un poco más, ¿ya? Pero en modo anaeróbico, no en modo aeróbico, ¿ya? Por lo tanto, el aeróbico es el que técnicamente nos mantiene funcionando, ¿ya? Ya, esta es la vía aeróbica. Este es el metabolismo aeróbico, y este es el que voy a explicar hoy en día. Aquí tenemos que tener claro que tenemos 4 grandes procesos que, como les digo, así se ve complejo, pero créanme que no es tan enredado, ¿ya? Tenemos la glucólisis, que es un proceso en realidad anaeróbico, ¿ya? Tenemos la acetilación, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, que ocurren en las mitocondrias, ¿ya? Por lo tanto, 3 de 4 procesos ocurren en las mitocondrias y por ende son oxidativos o se presumen oxidativos, ¿ya? La glucólisis o glicólisis, que es lo mismo, como dijo el Alejandro, la hacen todas las células, incluyendo las bacterias, ¿ya? Y en resumen, lógicamente la vía aeróbica es la que genera más ATP. Ya no se olviden de eso. ¿Ya? La vía aeróbica o la respiración aeróbica es la que siempre va a generar más energía, pero que requiere oxígeno para poder generar ese gran monto energético. ¿Ya? Y ahí están los montos de ATP que después los vamos a ver y vamos a ver que esto cuadra, porque la idea es que cuadre para que sea más bonito. Vamos a la vía anaeróbica. Ya. Nosotros dijimos que la glucólisis es un proceso de activación anaeróbica, ¿ya? La vía aeróbica requiere, o sea, la acetilcoenzima que aparece ahí, el ciclo de Krebs y las cadenas de transporte de electrones requieren de la vía anterior, requieren de la glucólisis para poder iniciarse. Y por ende requieren de un medio anaeróbico. O sea, lo aeróbico no funciona si no tiene a lo anaeróbico antes, ¿ya? Ahora, nuestras células, como les dije, pueden hacer una vía anaeróbica. Y ahí es donde ocurre el proceso de fermentación. Vamos a tener 2 tipos de fermentación. Las células animales, cuando no consumen oxígeno, cuando una persona está muerta, por ejemplo, o no consume oxígeno por un pequeño instante, pasan a la fermentación láctica. Y en vez de generar con la glucosa energía, generan ácido láctico, que en nuestro caso, por ejemplo, en nuestra musculatura, que es la que más va a poder realizar en los procesos de respiración, piensen que una célula muscular tiene entre 20 a 30 mitocondrias, y eso es muchísimo. Quiere decir que una célula muscular está prácticamente llena en su totalidad por mitocondrias. Solamente funcionan para generar y consumir energía.
para poder generar el movimiento, la contracción muscular. ¿Ya? Por ejemplo, la otra célula que tiene también grandes cantidades de mitocondria, pero mucho menos que la célula muscular, casi la mitad, son los espermatozoides, que tienen entre 10 a 15 mitocondrias. Lo normal es que una célula de la piel, una célula hepática, una neurona, no tenga más allá de entre a 6 a 8 mitocondrias. O sea, son súper poquitas en comparación a la célula muscular, que es la que principalmente se lleva las mitocondrias. ¿Ya? Si en este caso la glucosa no se oxida en las mitocondrias, ya por algún motivo, ya sea porque no hay suficiente oxígeno, no se está recibiendo suficiente oxígeno, o simplemente el suministro de oxígeno se cortó, la célula lo que va a hacer es pasar al modo, va a seguir en modo anaeróbico y va a pasar a hacer fermentación. Las células musculares hacen fermentación láctica y generan el famoso ácido láctico, por eso se llama fermentación láctica, ¿ya? Porque generan ácido láctico. Y el ácido láctico en la musculatura se cristaliza, y cuando se cristaliza genera este clásico dolor que es muy similar al calambre. ¿Ya? De hecho, el calambre ocurre por una acumulación excesiva de ácido láctico que hace que las bombas de calcio se abran y la célula se contraiga de forma involuntaria. ¿Ya? Por ende, la fermentación láctica es un proceso anormal que ocurre en nuestras células, particularmente las células musculares, y en donde se genera, como les digo, ácido láctico o lactato, cualquiera de los dos nombres es válido. ¿Ya? Hay bacterias que también hacen fermentación láctica, pero son pocas. Son muy pocas bacterias y normalmente nosotros hemos logrado identificar y somos capaces de aislar el proceso y podemos, por ejemplo, hacer yogur con fermentación láctica. ¿Ya? Pero, es un proceso en realidad anormal que ocurre en nuestras células, no es común. ¿Ya? pero tú nos dijiste que las procariontes actúan base siempre anaeróbicamente. Entonces, sí, y la una vez fermentación es un proceso anaeróbico. claro, entonces las bacterias lo que hacen son una fermentación todo el rato. No fermentan todo el rato. Normalmente lo que hacen es glucólisis y punto. Ahora, Y la glucólisis, pueden algunas bacterias pasar al modo de fermentación cuando han evolucionado para fermentar. ¿Ya? Y en ese caso son bacterias muy específicas, no son todas. entonces, que las células procariontes entonces necesitan el resultado de la glucólisis, que son 2 ATP, para 2 poder realizar su ATP proceso. y punto. Y finalizan el proceso, tú lo dijiste. Ya, Así tal cual. ya, Y lo van realizando vale. a través de la membrana plasmática, por cierto. En resumidas cuentas, ellas respiran tocando las cosas, tocando la glucosa. La tocan la Ya. molécula de glucosa y como que en ese momento la van degradando porque las enzimas de la glucólisis las tienen en la membrana plasmática. Nosotros no, pues las células eucariontes animales y vegetales tienen las enzimas disueltas en el citoplasma. Por eso la otra vez cuando me preguntaste por qué los carbohidratos no estaban hacia adentro de la membrana, y yo te dije que no podían porque eran degradados. Ya, pues, y se degradan por la acción de las enzimas que degradan la glucosa. No sé si ahora te calza más, po. Sí, Ya. sí, ¿Alguna calza. consulta con la fermentación láctica? ¿Quiénes las hacen? Algunas bacterias y todas las células, en este caso eucariontes, pero como un modo anormal. Normalmente cuando no reciben oxígeno pasan al modo de fermentación. Un buzo, por ejemplo, tiene muy entrenado en cierta forma esto. Y una persona que, por ejemplo, hace sumersión, se mete debajo del agua, cuando se mete debajo del agua no se puede mover mucho, porque si se mueve mucho genera gasto de oxígeno. Y al generar gasto de oxígeno, lógicamente las células progresivamente ya no van a entrar a modo aeróbico y van a estar haciendo fermentación. Y cuando salga el buzo, se va a calambrar entero porque se llenó de ácido láctico. ¿Ya? Entonces ahí es un poco peligroso y se puede acalambrar cualquier parte del cuerpo, incluso el diafragma, pues impediría que pueda respirar. Entonces no es muy chistoso meterse al agua, hacer hacer buceo y pasar, no sé, pues 6 minutos debajo del agua y después salir corriendo. No, pues lamentablemente lo más seguro es que caiga, como se dice vulgarmente, apunado producto del exceso de ácido láctico en su musculatura. ¿Ya? Ahora, hay otra fermentación. La fermentación, como les dije, láctica la hacen las células animales y algunas bacterias. Y hay otra fermentación que es la fermentación alcohólica. Y esa la hacen las plantas, todas las células vegetales, algunas levaduras y también algunas bacterias. ¿Ya? Las levaduras son hongos, por cierto.
¿ya? La fermentación alcohólica es la fermentación que genera, ahí aparecen los mejores ejemplos, po. El pan, cuando ustedes le colocan levadura al pan y el pan leuda, empieza a inflarse, es porque se producen pequeñas partículas de CO2 que generan burbujitas. Por eso el pan queda tan esponjoso cuando le echan levadura, ¿ya? Porque en realidad están comiendo las burbujitas de CO2, po, ¿ya? La cerveza, el vino, que son productos de la fermentación alcohólica, ¿ya? No así el proceso de destilación, que en química van a ver cómo ocurre la destilación, ¿ya? Porque de hecho se ve en química orgánica la fermentación alcohólica un poquito más de una forma un poquito más específica, ¿ya? ¿Quiénes hacen fermentación alcohólica? Muy sencillo, plantas, todas, sin excepción. Ellos no pueden generar ácido láctico porque no tienen musculatura para poder generarlo. Las levaduras, que son ciertos hongos específicos, y las bacterias alcohólicas, ya que son las que hacen específicamente fermentación alcohólica, y que son bacterias muy similares en evolución, o podría decirse que de ahí provienen las plantas, o que van a evolucionar de ahí las plantas, o evolucionaron de ahí las plantas. Son muy similares, de hecho, a las plantas, ¿ya? ¿Alguna consulta con la vía anaeróbica? Sin oxígeno, y produce fermentación, como les digo, en animales y vegetales. El tipo de fermentación es lo que va a variar. En animales genera la fermentación láctica y en vegetales genera la fermentación alcohólica. Ya, y vámonos con la parte bonita. Vámonos a la respiración como tal. Recuerden que para la respiración ustedes necesitan 4 tópicos, por así decirlo. Que fue lo que yo les coloqué ahí como resumen en el PPT. Ya, si ustedes aprenden este PPT, están al otro lado, contestan todo. ¿Ya? ¿Qué es? ¿Dónde ocurre? ¿Qué necesita para iniciarse? ¿Y qué genera al final del proceso? No necesitan ningún medio transportador, ninguna coenzima, salvo una coenzima que tienen que recordar, no necesitan ninguna otra enzima más. ¿Cuántas enzimas participan en el proceso de respiración celular? Si no me equivoco, son como 147 enzimas. ¿Ya? No necesitan saberse todo eso. Después en el grupo de WhatsApp yo les voy a mostrar para que vean cómo es el proceso con enzimas y se van a dar cuenta que es un poquitito más difícil. ¿Ya? Poquitito. Es un poquitito más complicado. En realidad hay que tener memoria para recordarlo, ¿no? Hacia el final es eso. Ya. ¿Dónde ocurre la glucólisis? Ahí aparece. Ocurre siempre en el citoplasma de las células animales y vegetales. Ya les mencioné que los procariontes también hacen glucólisis, pero lo hacen a través de la membrana plasmática. ¿Ya? La glucólisis, o glicólisis, cualquiera de los dos términos, se hace en un medio anaeróbico. Eso quiere decir que el citoplasma no contiene oxígeno. El oxígeno en nuestras células se va directamente a la mitocondria, ¿ya? Como que la mitocondria, de hecho, llama a la molécula de oxígeno, ¿ya? Ocurre entonces la degradación de glucosa. Yo tomo la molécula de glucosa y la fracciono. La voy fraccionando por partes y al final me quedo con 2 mitades de la glucosa. Y esas 2 mitades se llaman ácido pirúvico o piruvato. ¿Ya? El piruvato es el que se puede fermentar en nuestra musculatura. ¿Ya? El ácido pirúvico es un azúcar, por así decirlo. Muy similar a la glucosa, pero tiene solo 3 carbonos. En cambio, la glucosa tiene 6 carbonos. O sea, ¿qué le pasó a la glucosa? Se partió en 2. Ya. Se degrada la glucosa entonces por enzimas citoplasmáticas, siendo este un proceso, como les decía yo, sin oxígeno, anaeróbico. ¿Dónde ocurre? En el citoplasma de las células. Todas las células, tanto animales como vegetales, hacen, vuelvo a repetir, glucólisis. ¿Qué necesitamos para iniciar el proceso? Muy sencillo, glucosa. No necesito oxígeno aquí porque el oxígeno va a participar en los procesos mitocondriales. Como esto no ocurre en la mitocondria, la glucólisis no requiere oxígeno de activación. Esa sí podría ser una pregunta en la prueba, ¿ya? ¿Qué va a generar? Y aquí es donde empezamos con los nombres raros. Por eso les dije que cuando yo les menciono un nombre raro y ustedes no lo entiendan, me tienen que atajar porque si no, se me va a olvidar explicarlo. El ATP, que es energía, 2 moléculas de ATP, 2 moléculas energéticas, en realidad son 4, pero dejémoslo en 2 como producto, como ganancia para la célula. 2 moléculas de NADH, o nicotina-adenina dinucleótida reducida, un tremendo nombre. 2 moléculas de NADH. ¿Qué es el NADH? Es futura energía. ¿Ya? O sea, yo voy a tomar el NADH, lo voy a fabricar y más adelante lo voy a transformar en energía. No lo puedo transformar ahora porque no tengo las enzimas para poder hacerlo. ¿Ya? Es como muy simple. Ustedes hicieron un proceso
y les pagaron en peso chileno, que vendría a ser el ATP, y les pagaron en dólares, que sería el NADH. ¿Qué voy a hacer con los dólares? Si voy con $2 a la casa de cambio, no me los van a cambiar porque es muy poco. Entonces la célula toma todo el NADH, todos estos dólares, los guarda, y cuando tiene un montoncito decente, un montoncito más grande, los cambia. Ya, eso es lo que va a hacer la célula. Va a guardar todo este NADH y cuando tenga un montoncito grande, lo va a transformar en ATP. Ya no lo puede hacer ahora. Y junto con ello va a generar también 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato. El piruvato se va a oxidar o se va a fermentar, dependiendo de. Si no hay oxígeno, se fermenta. Y se sería, en el caso de nuestras células, la fermentación láctica. ¿Ya? En el caso normal, es que se oxide y se meta a la mitocondria. Por lo tanto, el ácido pirúvico entra a la mitocondria y ahí es donde va a generar grandes montos de energía, como les dije yo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con la glucólisis? No. ¿No? ¿Queda claro entonces los 4 tópicos? Los 4 tópicos. ¿Qué es? ¿Dónde ocurre? ¿Qué necesita para iniciarse? ¿Y qué genera al final? No necesitan más que eso. No necesitamos más que eso. Sí, nada más. De hecho, les tengo no tantas preguntas como de transporte, porque ahí, si se dieron cuenta, en el formulario de transporte habían hartas preguntas, eran más de 10. Aquí les tengo 5 preguntas que son como las más recurrentes. Normalmente siempre le hacen el mismo tipo de preguntas para este tipo de materia. Ya, pero yo sé que, por ejemplo, en la glucólisis, en realidad, sí el resultado son 2 ATP, pero es porque genera 4 ATP, Sí, ¿cierto? pues en realidad, mira, Y ¿cómo, ocupa cómo 2 funciona ATP. la glucólisis? Genera 4 moléculas de ATP, pero requiere 2 ATP para iniciar el proceso. Entonces, la Ujú. ganancia neta, ¿cuánto es? 2. 2, sí, po. Y después, y Pero es súper eso ilógico esta tenemos que cuestión, saberlo. porque no, eso era para que ustedes sepan que yo sé, ¿no? Ya, Ahora, esos 2 ATP normalmente no se suman al proceso final. Esos 2 ATP te vuelven a activar el proceso siguiente. claro. Sí, Entonces, por eso tú me decías, ¿por qué va a llegar un momento en que creo que me lo preguntaste la semana pasada, ¿por qué una persona se va a morir si no hace respiración celular? Porque al final se consume ese ATP y no hay cómo activar el proceso de glucólisis. De hecho, claro. hay venenos metabólicos que afectan la respiración celular en distintas formas. Por ejemplo, el cianuro destruye la última enzima de la cadena transportadora de electrones. Cuando la veamos, yo les voy a decir. Y por eso es tan Ya. efectivo, porque todas las células se van a afectar. Y como el ciclo se rompe, ya no puede ser cíclico, es como que el ciclo se estiró y formó una línea. Entonces ya no se puede volver a iniciar, por más energía que le meta, la persona se va a morir, pues, y es súper efectivo. Va a morir en cuanto, por inhalar cianuro en 4 o 5 segundos, lo más seguro es que caiga desmayado y a los 2 segundos después esté muerto. Mm. Y más encima su cuerpo, ese cianuro, esa coenzima que se destruye, como que en cierta forma se contamina y genera cianuro. Entonces, un cuerpo que se contaminó con cianuro es súper complicado tratarlo porque podrían inhalar, por ejemplo, ese cianuro que está expeliendo a través de su piel, porque todas sus células se contaminaron con cianuro. Entonces tienen que ir los bomberos, tienen que sellar el cuerpo, ¿no? Si es todo un show en el caso con ese veneno en particular, que como les digo, es un veneno metabólico muy específico. Ya, vamos entonces a la etapa siguiente. Seguimos la vía aeróbica, porque si siguiéramos la vía fermentativa o la vía anaeróbica, llegaríamos a la fermentación y terminamos ahí, ¿ya? Esta es un poquitito más larga. Glucólisis entonces, y seguimos por la vía aeróbica. Ahí está la vía aeróbica. Vamos a tomar el ácido pirúvico, el piruvato, lo vamos a meter a la mitocondria. Ahí están las mitocondrias de esta célula. Aquí esta célula tiene 1, 2, 3, 4 mitocondrias. ¿Ya? Hay dos que se ven nomás, pero en realidad ahí hay otra y ahí hay otra. Y la mitocondria en su interior está compuesta por una membrana externa y una membrana que da hartas vueltas adentro, ¿ya? La membrana interna. No tienen tremendo nombre, o sea, tremenda ciencia los nombres. Membrana externa, membrana interna. Y se van generando como unas guatitas, como unas vueltecitas en el interior. Ya, esas son las crestas mitocondriales. Y el centro de la mitocondria, el núcleo de la mitocondria, se llama matriz mitocondrial. ¿Ya? En la matriz ocurren la acetilación, que es el proceso que sigue ahora, y el ciclo de Krebs. Y en las En la matriz crestas, dime. en la matriz está el ADN, ¿no? Sí, también. En la matriz está disuelto el ADN de las mitocondrias. Por eso la mitocondria se puede dividir sola.
Pero la mitocondria no tiene núcleo, sino que tiene ADN. Claro, ¿O tiene tiene ADN. núcleo? No, no tiene núcleo, es un pseudonúcleo, nucleoide, igual que los procariontes. Pues si la mitocondria y las procariontes son muy similares, muy, muy Claro, similares. La única ya dale. diferencia es que no tienen tantas enzimas respiratorias como un procarionte. La mitocondria tiene muchas más enzimas respiratorias, perdón, ahí sí. No tienen las mismas enzimas respiratorias. La mitocondria se acostumbró a consumir oxígeno y un procarionte normalmente no consume solo oxígeno. En cambio, el procarionte sí es capaz de hacerlo. Ah, perdón, la mitocondria sí es capaz de hacerlo. El procarionte es el que no consume oxígeno principalmente. Ya, la matriz entonces, ahí ocurre la acetilación y el ciclo de Krebs, que lo vamos a ver ahora, y en las crestas, estas guatitas que tiene la mitocondria, estas puntitas, estas como rayitas que ustedes ven ahí en la microfotografía electrónica, ahí ocurre la cadena transportadora y la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Normalmente en las pruebas, en la PSU antigua, en la PTU lo más seguro es que sea igual, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa es un único gran proceso. Así que en cierta forma se salvaron. No se tienen que aprender las como 60 enzimas que aparecen ahí. ¿Ya? Acetilación. ¿Qué necesito saber de la acetilación? Primero, ¿qué es? O sea, la acetilación, el nombre lo indica, forma una coenzima que se llama acetilcoenzima A. ¿Ya? La acetilcoenzima, para poder formarse, necesita del ácido pirúvico, del piruvato que formé de la glucólisis. Entonces, el piruvato se mete a la mitocondria, en el proceso de acetilación, se transforma, por así decirlo, en acetilcoenzima. ¿Ya? ¿Dónde ocurre esto? En el núcleo, en el centro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial. ¿Ya? ¿Qué necesita para iniciarse? Recién se los dije, el ácido pirúvico. O piruvato, que es lo mismo, le puede aparecer con los dos nombres. Piruvato es como una sal. ¿Ya? Ácido pirúvico es el ácido orgánico, pero en realidad es lo mismo. ¿Ya? Si le hablan de ácido láctico o lactato, ácido cítrico o citrato, es lo mismo. Todos te pueden tener la terminación ato. ¿Ya? En este caso, ácido pirúvico. A mí me lo enseñaron siempre como ácido pirúvico, entonces me quedé grabado. Pero siempre trato de decirles que puede aparecer como en los dos nombres, ácido pirúvico o piruvato. Ya, entonces vamos a tomar este ácido pirúvico, que son dos moléculas, por cierto, la vamos a meter a la mitocondria, al núcleo mitocondrial, y en la mitocondria se va a fraccionar, se va a como romper el ácido pirúvico y va a formar la acetilcoenzima. Para ser específico, dos moléculas de acetilcoenzima. Dos piruvatos, dos acetilcoenzimas. De hecho, aquí me mandó un condoro y no me di cuenta. De hecho, ahora lo voy a corregir. Acetil, ahí sí, CoA. Entonces, ¿cuál es Entonces, su ahí está. resultado? El resultado es dos moléculas de acetilcoenzima. Entonces voy a generar 2 ATP, que es energía, $2, 2 NADH, ¿ya? Como es tan poco, todavía no lo cambio, lo sigo guardando. Voy a generar 2 acetilcoenzimas y, miren, aparecen los desechos. Por primera vez tengo desechos. Tengo 2 moléculas de CO2, que eso simplemente se botan, es el CO2 que estoy exhalando en este momento, ¿ya? Y 2 moléculas de agua, que es el agua que en cierta forma se forma en los pulmones o que se transporta en la sangre y que se va a como vaporizar en cierta forma. ¿Ya? O sea, este es un proceso anaeróbico. Sí, este es un proceso anaeróbico porque en ningún momento tengo metido el oxígeno. ¿Ya? De hecho, el oxígeno en la O mitocondria sea, solamente participa en la fosforilación oxidativa, el nombre lo dice, oxidativo, oxígeno. perdón, anabólico. Anabólico, que bueno, es anabólico o catabólico, no, este es un proceso catabólico, porque el ácido pirúvico tiene 3 carbonos y la acetilcoenzima tiene solo 2 carbonos. ¿Dónde está el carbono que se perdió? En el CO2. Pero genera dos moléculas de H2O, po. O sea, Sí, pero igual, pues. se pierde. Pero se pierde. Sí, pues de hecho, ustedes podrían pensar que es un proceso de condensación, pero no tienen una molécula más grande como resultado. Tienen una molécula que al contrario es más chica. O sea, en realidad siempre ocurre anabolismo y catabolismo constantemente, solo Sí, que uno pero siempre por está eso en la mayor medida que el mitocondria otro. es principalmente catabólica, precisamente por estos Ya, procesos. ¿Ya? dale, Ahora, podría ser anabólica en la formación del ATP. Ahí sí, pues, porque si va a formar claro, ATP, está formando una estructura, ahí podría ser anabólico. ¿Ya? Pero dale. si lo tomo en punto de vista de la acetilcoenzima, como la molécula que tenía 3 carbonos pasó ahora a tener 2,
y lo está liberando en forma de CO2, esa molécula es más chica, por ende es catabólica. ¿Ya? Ya. Por eso se considera Vale. principalmente catabólica la acetilación. Vuelvo a repetir, la acetilcoenzima, ¿de dónde venía? Del ácido pirúvico. Y el ácido pirúvico, ¿de dónde venía? De la glucosa. ¿Ya? Entonces, esta glucosa, en cierta forma, se está transformando en una molécula cada vez más pequeña. ¿Ya? Y el CO2 y el agua son producto de toda combustión. Así que, en cierta forma, aquí lo que yo ya empecé a hacer es quemar de a poco este ácido pirúvico. Lo estoy quemando, lo estoy combustionando. Y, lógicamente, siempre después de una combustión tienen CO2 y agua. ¿Ya? Preguntas con la acetilación. Glucólisis, acetilación. Vámonos con el ciclo de Krebs. Bueno, esto ocurre ahí en el núcleo, en el centro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial. No pillé imágenes más bonitas, así que son como las mismas que las voy repitiendo. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Ya, lo mismo. ¿Qué es? En la formación del NADH y el FADH2. Ya. El NADH, que les dije yo el nombre completo, que es súper largo, es la nicotina adenina dinucleótida reducida. Es una molécula que se va a transformar en ATP. ¿Ya? Es como el dólar, me pagaron en dólares. Es valioso, pero no me sirve ahora, tengo que transformarlo. El FADH2 es como el euro, me pagaron con otra moneda, pero que puede ser más o menos valiosa, pero también tengo que juntarla y tengo que transformarla, porque así como está no me sirve. Por lo tanto, el NAD y el FAD son muy similares. De hecho, si tuviera que ser específico, olviden esto que les voy a decir. El NAD es en cierta forma es adenina. Por eso se llama nicotina adenina, porque es un nucleótido de nicotina y adenina que son capaces de aceptar protones. Entonces, ¿se dan cuenta que se empieza a enredar esta cuestión? Ya. En resumidas cuentas, el NAD es una molécula que cuando la transforme me va a generar ATP. El ATP también tiene adenina, po. Entonces por eso el enlace, por eso la similitud. Ya son nucleótidos modificados. Modificados no para guardar información genética, sino que para guardar energía. ¿Ya? Por lo tanto, el NADH es futura energía y el FADH2 también es futura energía. Es una coenzima aceptora de electrones, para ser más específico. ¿Ya? Vamos a formar grandes cantidades de NADH y vamos a formar una pequeña cantidad de FADH2 que tengo que juntar y tengo que transformar. ¿Dónde ocurre esto? En la matriz, junto con la acetilación. Ocurren al lado, ¿ya? Ocurren en el mismo lugar que en la matriz mitocondrial. ¿Qué necesito para activar el ciclo de Krebs o ciclo del citrato o ácido cítrico, cualquiera de los dos nombres? Y es porque en algún momento se forma ácido cítrico. Se necesita la acetilcoenzima. O sea, el producto del proceso anterior lo voy a utilizar ahora. Y siempre se va repitiendo eso, porque si se dan cuenta, la glucólisis generó piruvato o ácido pirúvico. El ácido pirúvico se acetilizó para formar la acetilcoenzima. Y la acetilcoenzima se utiliza en el ciclo de Krebs. Y ahí termina. Después de eso yo voy a generar solo energía. ¿Ya? Así que la parte complicada llega hasta aquí en cierta forma. ¿Qué me va a decir, Alejandro? No, dije... Me iba a decir, Dale. nomás, fue un suspiro pensado. Sí, Ya, dale. entonces vamos a usar la acetilcoenzima, la vamos a meter a la matriz mitocondrial y la vamos a transformar en FADH2, dos moléculas. Vamos a formar una cantidad un poco más grande de NAD, ahí lo pueden ver, 6 NADH, ya no 2 como en los procesos anteriores. Vamos a formar ATP, 2 moléculas de ATP. O sea, miren, aquí me pagaron en pesos chilenos, me pagaron con poco peso chileno, 2 ATP nomás. Me pagaron en dólares 6 NAD, que junto con los que tenía guardado de antes, ahora lo puedo cambiar. Y me pagaron en euros, por así decirlo, que es el FADH2, que es otra moneda distinta, pero que también tengo que cambiarla para que pueda servir. Y miren qué se produce al final. De hecho, aquí también me equivoqué. Ahora lo estoy revisando. Con 4, ahí sí. Voy a tener 4 CO2 y 4 H2O. ¿Ya? Entonces, si yo sumo lo anterior que produje aquí en la acetilación, yo voy a tener 6 moléculas de CO2 que son las que elimino cada vez que consumo una molécula de glucosa y 6 moléculas de agua porque voy a sumar las 2 moléculas de agua del proceso anterior, que son las que voy a o dejar en el citoplasma o las voy a botar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente queda en el citoplasma. ¿Ya?
Por lo tanto, la célula animal va a producir desechos, el CO2, vuelvo a repetir, se elimina, tiene que forzosamente sacarlo de la célula porque si no me transformaría el medio en reductor y yo no quiero que el medio sea reductor, yo necesito que sea oxidativo. Por lo tanto, el CO2 se tiene que perder y botarse y salir del citoplasma, es un veneno. La ventaja es que no me cobran por botar CO2, entonces yo simplemente lo paso del citoplasma en donde hay mucho CO2, lo paso a la sangre, donde hay poco CO2, ¿ya? Oye, ¿y en las células vegetales ese CO2 se ocupa para la fotosíntesis? Muy bien, la ventaja, sí, ahí lamentablemente el vegetal no es tan óptimo, sí, lo transporta, lo bota y en su ambiente lo vuelve a recuperar, ¿ya? Ya, Podría guardarlo, pero no, en ese sentido el vegetal no es, como te digo, suficientemente óptimo como para tener un organelo que guarde el CO2, que sería como lo ideal, ¿ya? No, pues lo bota al ambiente y de ahí mismo lo vuelve a captar para poder hacer el proceso de fotosíntesis, justamente. perfecto. Por eso la planta es autosustentable, genera su propia materia orgánica y con sus desechos genera su propia materia orgánica y así cíclicamente. Nosotros los animales nos colgamos de las plantas porque no somos capaces de hacer el proceso de fotosíntesis. Nos comemos a la planta, que es capaz de hacerlo. Ya, vamos entonces, ahí está el ciclo de Krebs, que quede claro, lo mismo, que es, genera NADH y FADH2 en la matriz mitocondrial, que se necesita la acetilcoenzima. ¿Dónde ocurre? Ya lo dijimos, en la matriz, en el núcleo de la mitocondria. Y vamos a generar FAD, NAD, ATP, CO2 que se bota al aire, y agua que puede quedar en el citoplasma o que se puede perder, ahí depende del uso que le vaya a dar la célula al agua. ¿Ya? Y nos vamos con el bonito. Les puse esto para que vean en realidad cada uno de estos es la coenzima. Son coenzimas. Aquí hay otros aceptores de protones y electrones entre medio, por eso esta cuestión tiene un montón de coenzimas. Pero esencialmente este es como el resumen del proceso. Ahora a ustedes no les van a preguntar por el citrato B, el citrato C, el citrato A, la succinilcoenzima, el isocitrato, el oxalacetato, el fumarato. Se salvaron, no les van a preguntar ninguna de esas cuestiones. ¿Ya? Ninguna coenzima que participe adicionalmente, salvo la acetilcoenzima A. ¿Ya? ¿Qué es la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa? Es la formación de ATP, en masa, en grandes cantidades. Así de sencillo. ¿Ya? ¿Dónde ocurre? No ocurre en la matriz, ocurre en las guatitas que tienen las mitocondrias, en esta membrana que tienen las mitocondrias, que forman las crestas mitocondriales. ¿Ya? ¿Qué se necesita? Todo el NAD que produje antes, yo lo meto a la cresta mitocondrial y lo transformo en ATP. Así de sencillo. ¿Ya? Y el FADH2, que en realidad se produjo en pocas cantidades, que es como un residuo en realidad, pero lo puedo aprovechar para generar energía. ¿Ya? ¿Cuánto ATP voy a generar? Esta es pregunta que yo he visto. La vi, me acuerdo, del año 2014, si no me equivoco. 2013 o 2014, ahí me puedo mandarme el condoro, pero uno de esos 2 años. Genera 34 moléculas de ATP la cadena respiratoria y la fosforilación en conjunto. Por eso les digo que el DEMRE lo considera como un único gran proceso. Entonces ustedes les pueden hacer 2 preguntas con esto. 1, ¿cuánto ATP se genera? Eso sí se lo tienen que saber, 34 ATP al final del proceso, que si sumo los ATP anteriores me pueden dar 36 o 38, ¿ya? Y aparte, les pueden preguntar, y esta es la que yo creo que podría ser más recurrente, ¿qué proceso es más óptimo? ¿El proceso oxidativo o el proceso anaeróbico o el proceso reductor, energéticamente hablando? ¿Cuál creen ustedes que genera más energía? ¿El anaeróbico o el aeróbico? El aeróbico. El aeróbico, y eso que no se lo olvide nunca, porque insisto, esa puede ser pregunta. El aeróbico es el proceso que más energía genera, pero tiene un pero. ¿Cuál es el pero? Requiere del proceso anaeróbico. Por lo tanto, el aeróbico no funciona si el anaeróbico no funcionó antes. ¿Ya? Por eso vuelvo a repetir, la pregunta que tú me hiciste era, pero muy importante en cierta forma, porque si el proceso anaeróbico no ocurre, o yo me muero, no soy capaz de continuar con el proceso anaeróbico, el oxidativo tampoco va a ocurrir. ¿Ya? Y el ciclo se rompería, dejaría de ser cíclico, pasaría a ser una línea nomás, con principio y con fin. ¿Ya? Después de esto, las coenzimas vuelven a su estado inicial. Entonces, como las coenzimas vuelven al estado inicial, se puede repetir el proceso nuevamente. ¿Ya? Lo que les mencioné yo, ¿qué hace el cianuro? El cianuro destruye la A3.
Al destruir a la A3, miren, el proceso no se termina, po. Y como no se termina, la persona, así de tajante, se muere, así de sencillo. Y se muere su célula, y al morirse sus células, como la célula es la unidad funcional, el ser vivo no se mantiene vivo, pues se va a morir. Oye, y esto se llama cadena transportadora de electrones Y porque... porque si te das cuenta, estos circulitos que entrega el NAD, mira, concéntrate en el NAD que está ahí arriba. Si te das cuenta, ¿Ya? viene como NAD H, y va con Sí, una pelotita, y la pelotita la bota al sí, FMN, no me acuerdo el nombre del Fumarato, creo que es el FMN. ya. Le pasa los electrones y en el momento que se los pasa, deja de ser NADH y se transforma en NAD más o NAD plus. Claro, pues le pasó Ya. los electrones. Pues. Los hidrógenos son electrones porque no tienen, son protones y electrones nomás el hidrógeno, pues no tienen neutrones. ¿Ya? Entonces le pasa los electrones al fumarato. Y ahí es cuando se empieza a poner un poquito más denso, porque el NAD deja de ser NAD reducido con electrones y pasa a ser NAD plus o NAD más que acepta electrones. Y ese Sí, NAD po. se vuelve a transformar en NADH en algunos de los procesos que se vienen, que se repiten después, pues, ya sea en el ciclo de Krebs, ya sea en la acetilación o en la glucólisis, en donde yo genero NADH. ¿Ya? En realidad el NAD es una coenzima, la coenzima NAD. Ujú. ¿Ya? Claro, y ahí como te digo es más denso, pero nunca les van a preguntar cuánto NAD. De hecho, nunca lo he visto. ¿Eh? Yo les menciono la cantidad para que les cuadre después al final, pero en realidad no les van a preguntar cuánto NAD se produce en el ciclo de Krebs o cuánto NAD se genera en la glucólisis. Basta con que se genere, ustedes sepan que se genera NADH. Punto. Nada más que eso. ¿Ya? Preguntas con esta parte. Con estos 4 tópicos, vuelvo a repetir, formación de ATP en grandes cantidades, la fosforilación y la cadena respiratoria, ocurre en las crestas mitocondriales, se necesita el NAD del ciclo de Krebs y el FADH2, se necesitan los dos, de hecho aquí por eso están estos dos como cadenitas, ¿ya? Y genera al final del proceso grandes cantidades de ATP, que equivalen más o menos a 34 por molécula de glucosa. ¿Ya? En 34 a 36 en realidad es la respuesta correcta. ¿Ya? Nunca le van a colocar el valor, la alternativa C 34, la alternativa D 36, no, porque los van a confundir, no sabrían cuál. ¿Ya? Posiblemente se los mencionen, tampoco creo que se los pregunten directamente. Oye, una pregunta. Dime. ¿La glucólisis es considerada dentro del proceso de respiración celular Sí, o es como, o sí, porque es, la respiración se divide en dos procesos, anaeróbico, glucólisis, y aeróbico, acetilación, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. Sí, también. De hecho, aquí ya, se los coloqué bien, pues mira, respiración celular y la glucólisis es parte de eso. Este es el ciclo, así de sencillo. Claro, ustedes ven, lo dicen, ah, no, sí, súper fácil. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para que les quede un poco más claro, voy a cambiar de pantalla. De hecho, yo venía preparado precisamente para esto, porque esto antiguamente yo lo hacía en la pizarra, pues. Entonces era fácil, pero como no tengo pizarra, oh, ahí sí. Ya, les voy a compartir ¿dónde lo tengo? En el Paint. Ustedes ven mi Paint, ¿no es cierto? sí, Ya, y si se dan cuenta tengo todo ordenado a un lado. Entonces lo que yo voy a hacer es volver a explicarle ordenando esto, para que quede un poquito más claro. Después por último le echan el vistazo al video. ¿Ya? Entonces, hagámoslo juntos, pues ¿cómo quizás, empieza esto? Vamos a con la tomar la glucosa. molécula glucosa, vamos a poner aquí en la esquinita, y la molécula de glucosa va a pasar o va a entrar al proceso de glucólisis. ¿Ya? Y la glucólisis, ahí está la glucólisis. Por eso se llama glucólisis, se llama degradación de glucosa. Lisis es degradación. ¿Ya? Y la glucólisis va a generar 3 cosas. De las que más me interesan a mí son el ácido pirúvico o piruvato, que lo voy a usar en el siguiente proceso. Voy a generar 2 moléculas de ATP, que las tenía preparadas ahí. Y junto con esas 2 moléculas de ATP, no menos importante, 2 moléculas de NAD. Me pagaron en pesos chilenos, que es el ATP, o en peso válido, y una moneda extranjera que tengo forzosamente que cambiar. ¿Ya? El ácido pirúvico lo vamos a meter a la mitocondria, porque lo vamos a fermentar, en el proceso de acetilación. Ahí está. Y la acetilación me va a generar
la acetilcoenzima. Junto con ello voy a generar dos moléculas. No, ahí se dan cuenta que anoté una, ¿no? Ahí sí. Dos moléculas más de NAD. Voy a generar dos moléculas de ATP. Esas sí las tenía. Junto con eso, los desechos, CO2, que se elimina, el CO2 que yo estoy exhalando en este momento, y dos moléculas de agua. La glucólisis, ácido pirúvico, 2 ATP, 2 NAD. El ácido pirúvico se mete la acetilación, eso genera acetilcoenzima, 2 moléculas de NAD, 2 ATP y desechos. Entonces, al final, los dos últimos son los desechos. ¿Ya? La acetilación genera la acetilcoenzima y la acetilcoenzima la vamos a poner en el ciclo de Krebs. ¿Y ese NADH no se necesita para el ciclo de Krebs? No, porque al final no lo necesito como NADH, ¿ya? Lo necesito como NAD más en realidad, pero el ciclo de Krebs siempre tiene sus reservas de NAD más para generar más NADH. ¿Ya? Por eso es que te das cuenta, te sale un poco de este margen y se empieza a poner más complicado el ciclo. Por eso yo trato de resumirlo, para que resumido a las posibles preguntas que les pueden hacer, porque insisto, no son preguntas de bioquímica, este no es una prueba de bioquímica, entonces no es tan complicado como uno cree que es. ¿Ya? Muchas veces los colegios se les pasa la vara y le empiezan a meter el nombre de las coenzimas y no les van a preguntar esa cuestión. Nunca he visto que pregunten otra coenzima que no sea la acetilcoenzima A. ¿Ya? El ciclo de Krebs, entonces, ¿qué me va a generar? Me va a generar 6 NAD, va a generar 2 FAD, H2, me va a generar 4 CO2, que lo voy a botar, este ATP no me sirve todavía, lo voy a tirar por otro lado, y 4 H2O. Entonces aquí les pueden hacer varias preguntas. ¿Cuánto CO2 se generó al final del proceso? Al final de todo, 6 CO2, ¿ya? Que son los 6 CO2 que yo estoy exhalando, ¿ya? Por cada molécula de glucosa que ingresó. Recuerden que ahí arriba tengo una sola molécula de glucosa, ¿ya? Si ustedes le colocan 2 acá en la glucosa, todo esto se me amplifica por 2, lógico. Perdón. Ya. Ya, y el ciclo de Krebs, ahí está el ciclo de Krebs, pasa, perdón, el ciclo de Krebs, nada que ver, estoy puro cuenteando, el NADH y el FADH2, porque el CO2 y el agua son productos de la combustión, no los necesito, no lo necesito, el CO2 en realidad no lo necesito, el agua lo podría guardar, los vamos a pasar a la cadena transportadora de electrones. Y la cadena transportadora de electrones va a tomar todo ese FAD en grandes cantidades, y vamos a poner una flecha bien grande ahí, para generar 4 moléculas de ATP. Y ahí está todo. Entonces, si ustedes les preguntan, ¿cuánto ATP se produjo al final de la cadena? Al final de la cadena tienen solo 34. Pero si les preguntan por todo el ATP, vamos a marcarlo con otro color. Si les preguntaran por todo el ATP, tendrían el ATP de la glucólisis, el ATP de la glucólisis, 2, que al final este se reutiliza para la siguiente glucólisis, así que yo no lo cuento en lo personal. 2 ATP de la acetilación y los 34 ATP de la cadena transportadora de electrones. Ahí están marcados todos los ATP, toda la energía que se produjo. ¿Ya? Si les preguntan cuánto CO2, vamos a marcar con rojo los desechos. Ahí están los desechos, en realidad el rojo es muy mal color ahora. Ahí sí. 2 CO2, 2 aguas, 4 CO2 y 4 aguas. Si las sumo, me dan 6, 6 de cada una. ¿Ya? ¿Y cuánto FAD? Bueno, ahí pueden contar que en realidad son solo 2 FAD. ¿Y cuánto NAD? Bueno, son 2 de la glucólisis, 2 de la acetilación y 2 del NAD del ciclo de Krebs, son 10 NAD. Hay una tasa como de conversión. Por cada NAD generan 3 moléculas de ATP, pero eso no creo que se lo pregunten tampoco, ya por eso lo omití. Entonces son 10 NAD, 10 me generan 30 ATP. El FAD genera 2 por cada FAD, entonces son 2 por 2, 4. Ahí tienen los 34 ATP al final de todo. ¿Ya? Vuelvo a repetir, ¿qué les van a preguntar? ¿Cuánto ATP se puede generar aquí, en la parte final? O el total. Y ahí depende. Como les digo, este ATP en cierta forma se reintegra a la siguiente glucólisis. ¿Ya?
Por lo tanto, yo no lo contaría. Y me quedo sí con el ATP de la acetilación, que es exclusivo de la mitocondria. Eso lo vamos a notar. O ¿Qué sea, ocurre en la 36 o mitocondria? 33. Miren, Si nos todo preguntan esto, por el total, ¿ya? es 36 o 38. Claro, 36 o 38 es la respuesta correcta. No Ya. no me queda tan bonito, ¿no? No, no me queda tan bonito. No lo logro encerrar con conjunto. Ya, todo eso que le encerré ahí en el ciclo con amarillo, todo eso ocurre, vamos a correr un poquito más abajo, que sea más bonito. Todo eso ocurre en la sí, pero no con amarillo, porque si no, no se va a ver. Mitocondria. Entonces, la acetilación y el ciclo de Krebs y la cadena transportadora ocurren en la mitocondria, no se olviden de eso. ¿Dónde ocurre lo que está acá arriba, la glucólisis? Muy sencillo, ocurre en el citoplasma de la célula, esto que está acá arriba. Eso ocurre en el citoplasma. Que no se le olvide también. Perfecto. Lógicamente con el C color no sabe. Citoplasma. Esa es toda la respiración celular que ustedes necesitan saber. Si son capaces de replicar esto mismo que yo les hice en una hoja en Paint, están al otro lado. Ya, No bueno. necesitan nada más. Y estoy seguro, y aquí sí que les puedo dar con firmeza, porque salirse de esto es agregar más coenzimas. Y para poder entender cómo nacen esas coenzimas, necesitan forzosamente de ya bioquímica pura. Y ahí es donde empieza ya a salirse del contenido mínimo obligatorio que les pide el Ministerio de Educación. El Ministerio de Y el, Educación, en cierta forma, les está pidiendo que ustedes se sepan esto que está aquí. oye, ¿y Nada en el más. menciones más específico o no hay? Tampoco. De hecho, en mención Ah, no ya. deberían preguntarle. De hecho, esto es como lo más específico. Cáchate, ya no es más difícil que esto. En mención, a lo más podrían preguntar. No, tampoco. Les podrían preguntar por el ácido pirúvico. ¿Qué otra opción tiene el ácido pirúvico? Ya, eso podría Oye, ser. pregunta, el NADH entonces se generan 10 moléculas de NADH por cada glucosa, en Claro, total, luego todo el claro, sí, ciclo. pues en realidad son 10 moléculas de NADH por cada molécula de glucosa. Ya. Me equivoqué. Ya no importa. Ahí sí. Es que, Eh, no, dale, no. el ácido pirúvico puede fermentarse. O sea, esta es la vía de la mitocondria, es la vía aeróbica. ¿Ya? Si no existiera la mitocondria, como en el caso de los glóbulos rojos que no tienen mitocondria, ¿ya? Ellos solamente llegan hasta ácido pirúvico nomás y generan muy poquito ATP. Y no es problema porque el glóbulo rojo, para transportar el oxígeno, no necesita energía. Y para moverse por el torrente sanguíneo, tampoco necesita energía, porque el torrente sanguíneo es el corazón, en resumidas cuentas, el que está generando el gasto de energía. Por lo tanto, el glóbulo Mm. rojo es un transportador de oxígeno nomás. Entonces no necesita mucho ATP. El Pero glóbulo rojo se queda hasta qué ácido sí pirúvico. necesita? ¿Qué sí necesita el glóbulo rojo harto? Entonces, Necesita ribosomas. ribosoma. Ribosomas para sintetizar hemoglobina. Y la hemoglobina, ese es el transportador de oxígeno. Ese sí Es que lo la que necesita. transporta. ¿Sí? Ya, perfecto. De hecho, hasta ahí Vale. llega. Ahora, como les digo, esto lo hace una planta y un animal. ¿Eh? Los dos, estos dos procesos, tanto en el citoplasma como en la mitocondria, porque los vegetales también tienen mitocondria. ¿Ya? Ahora, podría ser que el animal, el ácido pirúvico, lo transforme en ácido láctico, si es que no tiene oxígeno. Entonces, si yo salgo a correr después de mucho tiempo en donde no hice ejercicio, lógicamente mi sistema circulatorio no va a entregar el suficiente oxígeno a la musculatura, mi ácido pirúvico no va a pasar completo a las mitocondrias, porque todavía no se adecúan al gasto de energía, y el ácido pirúvico se va a fermentar. ¿Ya? Pasaría a la fermentación láctica. Y ahí voy a terminar todo acalambrado porque me acumulé, me llené de ácido láctico y mis músculos se están contrayendo solos. ¿Ya? El vegetal lo que va a hacer, como no genera fermentación láctica el vegetal porque no se mueve, así de sencillo, se va a alcoholizar. Entonces, el ácido pirúvico pasa a fermentación alcohólica. Y se alcoholiza, pues, se genera alcohol, etanol. Y el etanol que nosotros usamos en la industria de la fermentación, pues, la fermentación alcohólica. Entonces, este es el medio normal. El medio fermentativo es el medio anormal cuando no hay suficiente oxígeno o simplemente cuando no lo hay. ¿Ya? Ya, chiquillos, ¿qué más? ¿Qué alguna pregunta con esto?
vuelvo a repetir, si ustedes son capaces de replicar esto, tal cual como yo se los hice aquí, están al otro lado. No necesitan saber nada más. Yo creo que es suficiente. De hecho, no sé, me puse a hablar y no me fijé en la hora. Ah, sí pasa volando la hora cuando uno se entrena. Perfecto. Ya, chiquillos, bueno, el dibujo, si quieren, se lo agrego después. Lo voy a guardar para no perderlo. ¿Ya? Sí, profe, agréguelo, por favor. Sí, lo vamos a guardar. De hecho, lo voy a guardar al tiro y le voy a colocar respiración celular, para que no se les olvide. Y ustedes, como les digo, si son capaces de replicarlo, están al otro lado. ¿Ya? Respiración. Y la guía, lógicamente, no hay muchas preguntas de esto, son bien como redundantes las preguntas que les pueden hacer. Así que la guía de esta semana no va a tener tantas preguntas como siempre, o como la anterior, que tuvo hartas, porque ahí sí hay más preguntas que les pueden hacer. ¿Ya? De respiración, más que nada les van a preguntar, vuelvo a repetir, aeróbico, anaeróbico, qué pasa con el ácido pirúvico, qué necesita la glucólisis para empezar, dónde ocurre, qué genera.